está ocurriendo en Chile porque las autoridades de ese país se encuentran en alerta por un peligroso mercado negro de explosivos. Ese material es robado de empresas dedicadas a la minería y está siendo usado para planear fugas de prisión y extorsiones en las calles. Vamos a verlo en la primera nota. Así fue como, utilizando el método de el pelotazo, estos sujetos lanzaron 2 paquetes que contenían 6 cartuchos de explosivos y detonadores hacia el interior de la cárcel. El tráfico ilegal de explosivos es una realidad en Chile y supone una nueva amenaza a la seguridad nacional. Ya son al menos 4 investigaciones en manos de la Fiscalía que dan cuenta del peligroso avance en la comercialización en el mercado negro de estos materiales que habrían sido robados desde la industria de la minería, en que las utilizan desde atentados explosivos hasta planes de fuga desde la cárcel. Funcionarios del OS9 de Carabineros lograron la detención de Claudio Soto un día después. En su domicilio en San Felipe el hallazgo fue mayor: una granada y 13 cartuchos de emulsión. Estamos hablando de 13 paquetes y en estricto rigor ya con uno la destrucción puede ser muy alta. Días antes, ese imputado fue detectado como proveedor de un sujeto que en noviembre pasado intentó lanzar un explosivo al interior de la cárcel de Los Andes. En Calama, el año pasado, un plan de fuga amenazó con hacer estallar la cárcel de la ciudad. Un grupo de reos venezolanos de la cárcel de Calama pensaban escaparse, haciendo explotar una pared. Un mercado ilícito creciente. Tanto en Calama como en Los Andes se detectó que preliminarmente los explosivos pertenecían a la empresa Famesa. Nuevo modus operandi que las autoridades miran con preocupación. El tráfico ilegal de estos productos podría terminar con bombas en las calles y ese alcance es mejor ni siquiera imaginarlo. Una situación sumamente preocupante en ese momento que Chile atraviesa una ola delictiva que tiene en problemas al presidente Gabriel Boric. Hay que recordar que años atrás, más o menos en el 2020, comenzó una investigación por el robo sistemático de armamento del ejército, en algunos casos lanzacohetes, explosivos, granadas, y esto lógicamente ha ido avanzando. Poco a poco estas mafias se dedican a la venta de diferentes tipos de explosivos. Ya no es solamente material explosivo y armamento que roban del ejército, sino también que sustraen de empresas mineras, como estamos viendo. En algunos casos se utilizan para planificar fugas, como esta banda de delincuentes venezolanos en una prisión de Calama, a los que les encontraron explosivos sintéticos de este tipo C4 para hacer volar los muros de la prisión y poder escapar. El otro caso obedece a estos delincuentes que lanzaron esos explosivos también para facilitar la fuga de otro grupo de internos. Recordemos que parte de este material bélico, estas armas, los explosivos, se han utilizado en diferentes asaltos en Chile. Recordemos, el año pasado hubo el caso de este asalto a un centro comercial que robaron en una joyería y en su fuga hicieron volar varios autos para distraer a la policía. Utilizaron explosivos de este tipo. Entonces es una red que cada vez es más grande. Recordemos que nuestro país no está libre de este tipo de tráfico de armas. Ahora que se investiga que un arma peruana que salió de aquí participó o fue la que finalmente se utilizó para matar al candidato Fernando Villavicencio en Ecuador. Una realidad que revelamos en Punto Final, que ya era confirmada por la policía ecuatoriana, que conocía la policía peruana, y el detalle donde no solamente son armas que, como tú bien dices, lo mismo pasa en Chile, salían desde los cuarteles de las Fuerzas Armadas, del Ejército, las municiones, no, sino que también a partir de empresas formales que importan, ya sea pólvora, ya sea armas utilizadas con otros fines, no con fines bélicos, supuestamente para ciertos deportes, ciertas actividades, minería, en este caso, o sea, bajo la absoluta formalidad, terminan derivando una cantidad de esas importaciones legales para organizaciones criminales. Así es, y esto nosotros lo estamos viendo desde hace muchos años. O sea, estos mineros informales, de lo que muchas veces le dicen, no, son mineros artesanales, que se romantiza este tipo de actividad. Sí, claro. También utilizan ese tipo de explosivos que muchas veces, yo no digo que todos se dedican a lo mismo, terminan en manos de delincuentes. Y vemos que los utilizan para extorsionar, para amenazar a las personas que no pagan cupos. Chile también está siendo, en Chile, muchos comerciantes están siendo blancos de este tipo de amenazas, que prenden fuego, hacen volar negocios, les ponen estos cartuchos de dinamita, explosivos a personas que se resisten a pagar las extorsiones o las famosas vacunas, ¿no? Una manera de amenazarlos y también tenerlos
atrapados en el temor, ¿no? Decirles, bueno, si no pagas, esto es lo que te puede ocurrir. Ya se está viendo de dónde están saliendo estos explosivos y cómo están circulando cada vez más en este mercado negro en Chile. Y es que ahí es el punto es la inteligencia, no solamente detener al que tiene el explosivo, al que lo detona, al que mata, al sicario, o sea, porque ese es el último eslabón en la cadena. En realidad es ir mucho más atrás. ¿De dónde salen esas armas? ¿De dónde salen esos explosivos, esa dinamita? Todo ese armamento bélico que le permite articularse a organizaciones criminales. ¿Quién los está abasteciendo? Porque si tú cortas los caños, es como cuando buscan seguir la plata. Si tú cortas las cuentas, es allí donde empiezas realmente a combatir a esas organizaciones criminales porque les cierras el caño. Y incluso Chile tiene el problema de una banda peruana. O sea, esta historia de los pulpos que hoy operan en Chile y extorsionan en Chile también. Así es, hemos tenido informes de cómo han dado cuenta del avance de esta banda peruana que bien señalas de los pulpos, que cómo se ha establecido y se han repartido la región de Santiago, o sea, en territorios para cada uno. Ahora, esta investigación sobre el robo de armamento, de lanzacohetes, granadas del ejército chileno comenzó en el año 2020. Porque agentes de la policía descubrieron que muchos de esos armamentos se ofrecían libremente en Facebook. Por marketplace de Facebook encontraron la venta. O sea, utilizaban un lenguaje, digamos, en clave. Le decían tubos a los lanzacohetes y huevos a las granadas. Lograron tomar contacto con la persona que los estaba vendiendo. Sin embargo, no trascendió de qué dependencia del ejército chileno se estaban robando ese tipo de armamentos o si es que había miembros del ejército involucrados en ese robo. Obviamente uno tendría que apuntar que son oficiales del ejército, porque no va a ser un suboficial o no va a ser un muchacho que está haciendo el servicio militar el que se roba armamento de tal magnitud. Y es lo mismo que nos preguntamos que tiene aquí. acceso a los almacenes. Y es lo mismo que nos preguntamos aquí, cuando Punto Final también, hace más de un año, revela que armamento de los cuarteles del ejército se estaba derivando a organizaciones criminales, se estaba yendo por las fronteras. En ese momento anunciaron investigaciones. Hace poco, cuando el tema volvió a la palestra a raíz del tema del candidato Villavicencio, ¿no?, que tenía relación con Ecuador, la toma de un canal en Guayaquil, incluso donde una granada, decían los periodistas ecuatorianos, provenía del ejército peruano, se volvió a preguntar y dijeron, ¿en qué quedó? No, estamos contando, estamos todavía verificando y hasta ahora siguen verificando. Y concretamente, ¿quién es responsable? ¿Qué pasa? Exacto. Cualquiera entra a los almacenes de donde están las armas y saca lo que quiere. Lamentablemente esto forma parte de este falso espíritu de cuerpo, ¿no? De no querer delatarse entre los que forman parte. O si no es un falso espíritu de cuerpo, un equivocado espíritu de cuerpo, es que tienes muchas personas involucradas en esa red de corrupción. Entonces, obviamente, los que terminan investigando también podrían formar parte de esa red de corrupción que sustrae este armamento, sustrae armas, sustrae explosivos y los vende en el mercado negro. Seguimos en inventario. No puedes decir Así que ha pasado más de un año Tanto y tiempo te siguen demora en para inventario. votar. No puede ser. Así es, entonces quedan muchas dudas y como te digo, en el caso de Chile, esa es una indagación que empezó en el año 2020, o sea, estamos hablando de casi 4 años. Claro, con Y un desfase también, por pandemia, ¿no? Que eso es. naturalmente como que detuvo, puso en stand-by absolutamente todo. Así es, pero que está continuando y ya empieza a extenderse, o sea, ya se está yendo hacia esas empresas mineras, muchas que son formales, que han denunciado el robo, asalto a sus vehículos de transporte, a sus almacenes, pero también podría tratarse de empresas que son empresas fantasmas, o sea, constituidas legalmente, importan esos explosivos, pero se dedican a venderlas realmente.